testimonio de una madre que oró creyendo que Dios iba a transformar su muchacha. Amén. Incansable. Ella oró y me dio mucho amor, pero nunca aceptó lo que yo le decía de mi boca, sino lo que le decía Dios a ella referente a mí. ¿Qué tú decías de tu boca? Yo de mi boca yo decía que era una lesbiana, vivía como hombre, pelo cortitito, recortada cortitita, vestía de hombre. Estamos aquí viendo la foto, ¿verdad? Sí, ahí hay fotos adentro del libro también. Y, ¿verdad? Ella, mi nombre es Lilian, como usted dijo, y yo me cambié el nombre a Lee, porque Lilian para mí era muy femenino y no pegaba conmigo. Yo decía, como dice mucha gente hoy, que Dios había cometido un error y me puso en el cuerpo equivocado. Mentira del diablo. Eso es una mentira, de las mentiras más grandes que tenemos hoy en día. La confusión de género es algo que está atacando a las familias brutalmente. ¿Dónde nació eso, Lilian? ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó ese tipo de programación a tu mente que tú dijiste, no soy mujer, soy un hombre, y aún te cambiaste el nombre? Yo entiendo hoy, ¿verdad?, que encima de que es un espíritu que ataca a la juventud. A los 6 años yo fui marcada por un amigo de la familia que me tocó y ahí yo perdí la confianza en la humanidad, en especial en los hombres. Al perder ese tipo de confianza, uno se cría pensando, no puedo confiar en este tipo de personas. Y entonces te vas alejando. Y ahí el enemigo viene y toma ventaja y entra con sus mentiras y sus confusiones. Un misil, una semilla del mal que un menor de edad no puede digerir. Le adelantaron unos procesos, usaron su sexualidad para mal. Se despertó lo que nunca debió haber sido despertado. Claro que se iba a confundir. Claro. Luego entonces, ¿a dónde te llevó? ¿A dónde te llevó todo este tipo de convicción del mal? Toda esa convicción y todo lo vivido en ese, porque a mí no me puede decir nadie que la persona que está viviendo una confusión de esa forma es del total feliz, porque es imposible. Hay mucho en tu contra. De ahí empecé a usar drogas. Ya a los 13 años yo bebía, usaba cocaína, usaba heroína, pastillas. Wow. O sea, ya a los 13 años yo era drogadicta. Y uno piensa a los 13 años, ¿qué sabe un muchacho de eso si yo estaba en el 7º o 8º grado? Pero ya yo sabía cómo manipular, cómo mentir para adquirir dinero para poder usar droga. Cómo esconderme de mi familia, de quién yo era y qué yo hacía para que ellos pensaran, porque yo me crié en el evangelio. Mis padres eran pentecostales y íbamos a la iglesia, pero yo me escondía. Y a los 16 años me cansé de esconderme, quise vivir mi vida como yo quería vivirla, sin el consejo de mis padres, y me fui de mi casa. Al irme de mi casa estoy en la calle básicamente, en relaciones tóxicas, que todo, hablo mucho más detalle en el libro, pero en relaciones tóxicas, cometiendo todo tipo de crímenes, me convertí en una pilla, vendí droga, hice de todo que está en el mal. Un abismo llama a otro. Las personas con las que yo me juntaba estaban más oscuras que yo en ese momento. Entonces ese abismo se sigue jalando para que uno siga entrando en lo que es el pecado más y más y más, hasta que ya tú no sabes ni cómo salir. Ya tú no crees en nada porque te ha pasado tanto que ya tú dices, no, es que si Dios existiera me sacará de esto. Pero es que no entendemos muchas veces cuando estamos en ese mundo que lo que tenemos es que darle la oportunidad a Dios que entre. Porque Jesús vino para eso. Hablaste de ese vacío que dijiste, el que esté en ese proceso por la cual pasaste, no puede decir que está lleno, que siempre está con un vacío. Sí, un vacío. Ese vacío te llevó una cosa, llevó a la otra. Claro, porque siempre estás buscando llenar ese vacío,
Pero ese vacío solo lo llena Jesucristo. Porque ese vacío viene del Espíritu que está dentro de nosotros, buscando y anhelando la cercanía con el Señor. Eso, como dijiste, te llevó a más profundo en las drogas, a robar también. ¿Fuiste confinada en algún momento? Sí, claro. Yo hice una sentencia de 20 años. De las drogas y la calle me metí en pandilla. Estuve corriendo en pandilla. Y ¿Qué te metió eso de la pandilla, a las pandillas? Pues, cuando uno es joven y se va de la familia, las pandillas te venden que ellos son una familia, que ellos son quien te van a cuidar y que tú vas a estar bien. Pero la realidad del caso es que eso no es así. No son una familia, no te van a cuidar. Incluso yo hice 20 años de cárcel y las personas con quien yo corría en la calle no supe más de ellos. Desaparecieron. O sea, que se desaparecieron. Entonces, adentro de la cárcel me convierto en líder. Me dan 20 años de sentencia y yo con 24 años. Wow. 24. Unos 20 años de sentencia. Wow. La ganga de los Latin Kings, ¿verdad? Sí, los Latin Kings, los Latin Queens. La sección de las mujeres de los Latin Kings. Pero te sentías un hombre. Claro, y vivía como un hombre y ellos sabían que yo estaba en lo mío y yo vestía de hombre y todo. Lilian, muchos nos preguntamos cuando escuchamos esos testimonios poderosos, y yo realmente le doy gloria y honra a Dios, Amén. pero reconozco la valentía después de ese proceso de transformación, tú frente a una cámara y tras un micrófono decir esa verdad, y eso de verdad lo valoro mucho. Dentro de ese proceso, de ese vacío y en esos inicios o en el transcurso de tu vida, que tú lo proclamabas, y que gloria a Dios por esa sierva, por tu mamá, que se negaba a aceptar lo que salía por tu boca, que era producto de las tinieblas y no de la luz. Y dentro de ese vacío, en algún momento, aun cuando proclamabas ser un hombre, porque estabas en el lesbianismo, ¿sentías la presencia en ocasiones de la mujer que Dios creó? No espiritual, sino en términos de género. ¿En algún momento, o fue tanta la atadura que nunca sentiste en tu interior una mujer como género? Te digo hasta más, mi licencia decía, antes de que eso se hiciera algo que ahora se hace, mi licencia decía que yo era un hombre, porque el que me cambió la licencia, al yo llegar aquí a Puerto Rico, pensó que estaba hablando con un hombre, porque hasta la voz Dios me cambió. Y, ¿cómo le explico? Cuando yo llegué a la iglesia, que fue mucho después de todo lo que había pasado, yo creía aún que Dios había cometido un error en mí y que yo, lesbiana, me iba a casar con una mujer, pero íbamos a asistir a la iglesia. Yo no creía que yo estaba mal. Yo no creía que había un demonio dentro de mí o que no era algo. O sea, la confusión, la atadura, las mentiras del enemigo me tenían tan velada, tan cegada, que yo no veía la verdad que estaba al frente de mí. Hasta el momento que Dios me hizo libre. Y le digo hasta aún más, yo no le pedí al Señor que me hiciera libre. O sea que el enemigo tejió toda una estratagema donde, para que veas cómo esto trabaja y nos dé una perspectiva, cómo vamos a orar por esto y cuánto amor vamos a emplear. El enemigo tejió toda una estrategia con todos los detalles, al punto hasta que en una licencia pusieron que eras hombre. No, inclusive estando confinada, me mencionaste, ¿verdad?, la otra vez que tú le hacías la guerra a los capellanes. Ay, sí. Yo tenía abogados de GLAAD, que son los defensores de los LGBTQ y todo. Ellos trabajan específicamente con esos casos. Pues yo me busqué un abogado para que la capellana no pudiera traer a nadie que era un ex homosexual a la cárcel. Wow. Cuando me dejaban saber que venía alguien, yo me iba en contra, llamaba el abogado venía, y como era una cárcel estatal, en Estados Unidos es ilegal traer a alguien que vaya en contra de esos estatutos, y no la dejaban. Y pues, cuando uno es piedra de tropiezo, caí en el calabozo 3 años y medio. Ay, Dios mío. El calabozo es algo que es bien temeroso, difícil, el hoyo. Lilian, te pregunto, ¿en qué momento entra
que tú tienes este encuentro donde las vendas se quitan y tienes la convicción de que esa vida y esa manera de pensar de que yo me voy a casar con una mujer, yo realmente Dios se equivocó en esta genética. ¿En qué momento, verdad, el Espíritu de Dios trae esa convicción a tu corazón y tú decides entonces, mira, vamos a hacer un cambio aquí? Pues yo me crié y estaba viviendo en Connecticut. Uh-huh. Venía para Puerto Rico a cuidar a mi mamá. El día antes de venir a Puerto Rico, entra una dominicana fuegosa de esas de Cristo que no le tiene miedo a nadie y a nada. Y se me quedó mirando. Yo tenía 2 pantallas aquí, pelo cortitito, así como el pastor. ¿Antes o después de... ¿Cuándo fue? De la prisión. Eso fue después. Yo salí de la cárcel. Ya había salido. Que también Dios le había dicho a mi mamá que yo no iba a hacer los 20 años. Y yo le decía, tú estás loca. Me cogieron como líder de una ganga. Yo voy a hacer los 20 años enteros. Y salí a los 17 y medio. Ah, qué lindo. Y nadie entendía cómo yo salí de la cárcel. Porque se supone que yo no saliera hasta los 20 años. Dios es tan bueno que cuando Él hace una promesa, aunque tú no estés a donde tú tienes que estar espiritualmente, Amén. Dios le va a cumplir esa oración Amén. a esa madre. Amén. Madre que me escuche, no deje de orar por su hijo, no deje que el enemigo le canse, porque créeme que Dios esa promesa la va a cumplir. Wow. Yo soy testigo de eso. Amén. Pues ella vino, habló conmigo, yo le dije, pero tú no ves que yo soy lesbiana, llena de tatuajes. Y Dios no quiere saber de mí, yo no quiero saber de Dios. Y ella me dijo, si tú supieras lo que Dios quiere hacer contigo, tú no hablarías así. Y si es por los tatuajes, te voy a enseñar un predicador que está lleno de tatuajes que Dios usa. Y me puso un evangelista. Y cuando yo escuché el testimonio de él por YouTube, la importancia de lo que es el radio, el YouTube y Facebook, Dios me tocó a través de YouTube. Y yo empecé acá a llorar en una computadora. Y yo no sabía por qué. Porque en mi corazón, en mi mente, yo no creía que yo estaba mal. Entonces que yo lo traduje como, ok, yo tengo que servirle al Señor. Pues yo y con quien me voy a casar, que era una mujer, pues le vamos a servir al Señor. Llegué a Puerto Rico, fui a la iglesia que era de ese evangelista. Esa mañana me fumé un cigarrillo. Y mi mamá pues me peleó porque iba a ir olorosa a cigarrillo. Y yo le dije, mami, esa gente van a tener que aceptar que yo fumo, que tengo estas 2 pantallitas que me dolieron un montón y no me las voy a quitar, y que soy lesbiana y mi pareja viene conmigo para esta iglesia. Y si Dios quiere, pues que me cambie. Lanzó el reto. Oro. Lanzó el reto. Entramos a la iglesia. Cuando entro por la iglesia, sentí un impacto físico en mi pecho. Como que algo me dio un cantazo entrando por la puerta. Lo que yo no sabía era que los jóvenes de esa iglesia se levantaron a las 5 de la mañana ese día a hacer un ayuno. Y oraron. Me emociono porque son jóvenes de 13, 14 y 15 años que impactaron las tinieblas de una forma que las personas no entienden el poder que tienen cuando entran en un ayuno y en una oración. Gloria a Dios. Lo único que ellos pidieron en un solo acuerdo es que toda persona que entre por esa puerta ese día sea transformado bajo el poder de Dios. Gloria a Dios. Y Dios los escuchó. Qué lindo. Hermoso. Entré llorando, no entendía por qué yo estaba llorando. La prédica era de Jonás, que cuando es Panini ve que tienes que ir, es Panini ve que tienes que ir. No sé cómo subí al frente, subo al frente, oran por mí. Caigo bajo el poder del Señor, me levantaron, me preguntaron si quería aceptar al Señor, dije que sí. Y me acuerdo que solo le dije al Señor, hazme quien tú quieres que yo sea. No pedí nada más, porque yo pensaba que yo estaba bien. Cuando salgo de ahí, siento que no tengo que fumar. Yo dije, ¿sabes qué? No voy a fumar más entonces. Los boté. No volví a fumar. Wow. Así ya. Saliendo de la iglesia. Saliendo de la iglesia. Cuando llegué a mi casa, los boté. Un paquete nuevo que uno sabe, cuando uno fuma, no va a botar nunca un paquete nuevo de cigarrillo. Nuevecito los boté. Qué bien. Cuando me llama la que era mi pareja en ese entonces, estamos hablando y me doy de cuenta que yo no siento nada.
de lo que yo sentía antes. Pero nada. Era una cosa que era como hablar con cualquier persona. Como hablar ahora mismo con ustedes. Y me asusté. Le enganché y dije, Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Prendo la televisión, me pongo a buscar, a ver mujeres. Nada. No sentía nada. Ni siquiera sabía que Dios me había librado de eso. Voy donde mi mamá y le digo, mira, pasó esto, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y ella dijo, no, mija, es que yo estaba orando que Dios te quite ese espíritu hace años. Y él me contestó, cuando vayas a la iglesia el martes, le dices al pastor que te explique lo que pasó, que Dios hizo un milagro en ti. Y así mismo fui a donde el pastor. El próximo día las pantallitas que yo dije que no me las iba a quitar, me veía en el espejo y me veía fea. Y dije, no, esto se ve como que es ridículo, me las voy a quitar. Y me las quité. Fui donde el pastor con su santa paciencia me explicó de Génesis que Dios hizo una mujer y un hombre y que esa es la línea correcta, que el enemigo ha venido a tratar de dañar, a destruir y a confundir. Que Dios nos creó por un propósito como nos creó. Me explicó todo. A los 3 o 4 días llevé toda mi ropa de hombre. Me quedé con 2 blusas y una falda. Y ahí el Señor empezó a obrar y trajo personas a mi vida. Mi tío, que es pentecostal también cristiano, llegó un día y me dijo, nena, Dios me dijo que venga y te llene el closet. Así es que vámonos, que nos vamos para las tiendas. ¿Quién fue? Un tío mío. ¿Puedes compartirme su número para ver? Qué bien. Poderoso. Dios te retornó al diseño original, ¿verdad? Y todo historia que estamos aquí impactados, lo cuentas en un libro. Cuéntame un poquito de este libro. El libro se llama Decisiones, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nosotros podemos tener oraciones, podemos tener gente que nos traten de dirigir, pero al fin y al cabo la decisión es de nosotros, porque Dios es un Dios justo y no nos fuerza a hacer nada. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de yo quiero cambiar. Entonces por eso se llama Decisiones y ahí yo hablo desde mi niñez hasta el día que me casé con mi esposo. Wow. Entonces el segundo libro pues va a ser el testimonio de mi esposo y cómo nos conocimos y cómo estamos. Qué bien.